El mismo Voss tuvo seguidores. Se entendió que Georges de Latour era un personaje muy importante. Y Louis de Monts, un francés que murió demasiado joven, pero que tenía un ojo fabuloso, ya había visto que ya no era la luz de la vela, sino la luz del día, como el cuadro que ven ustedes en la pantalla. Y el cuadro de la derecha, el tocador de zanfonía, se atribuye a la pintura española. Suele suceder con frecuencia para los cuadros que luego se han convertido en Georges de Latour. Esta es una segunda creación de un gran artista a la izquierda, un cuadro firmado, que tuvimos la suerte de poder adquirir hace unos 30 años para el Louvre. Con Vermeer y Georges de Latour tenemos dos ejemplos de creación pura de artistas totalmente desconocidos, conocidos gracias a los expertos, a los conocedores. Voy a volver sobre Roberto Longhi, que conocí muy bien y admiré, y que en el siglo XX fue uno de los 2 o 3 grandes historiadores de arte internacionales que publicó muchas cosas, generalmente en las revistas que dirigió o en libros. Otro gran historiador de arte que cuenta mucho en la misma época, eran contemporáneos, totalmente distinto desde todos los puntos de vista, era Hofner, uno de los grandes profesores de Nueva York. No hay que olvidar que Harvard, Princeton, Nueva York ya tenían grandes profesores de historia del arte. Él estaba en Nueva York y la mitad del tiempo estaba en Florencia y la otra mitad en Nueva York, que contrariamente a Longhi era un poco frustrante. Él miraba y decía, no, esto no es del maestro, y era lo único que decía. O bien, aquí sí que conozco al maestro, pero no añadía nada más. Era un poco frustrante cuando uno es joven, pero tuvo un ojo certero. Empezó un corpus de la pintura florentina que se está fabricando. Sus alumnos han seguido haciéndolo para hacer un corpus completo de la pintura florentina, sobre todo del siglo XIV, y también creó a maestros a partir de cuadros dispersos con atribuciones dispersas. Les muestro dos: el maestro de la Pietà Fogg, y también creó este otro maestro que llamó maestro de las tablas Barberini, a causa de las dos que están arriba, una en Nueva York, la otra en Boston. Se habían vendido en los años 35-36 por parte de la familia Barberini, que le había, la galería Barberini, le había dado al Estado italiano unos cuadros muy importantes como la Fornarina, pero a cambio había podido coger algunos cuadros, y los italianos lamentan que se hayan ido estos cuadros. Hofner estaba obsesionado con la exactitud. Tenía una mirada admirable pero severa. Cuando había imperfecciones en un cuadro lo rechazaba, diciendo es un trabajo del taller o de un seguidor, hasta tal punto que su influencia en Estados Unidos sigue manifestándose y en los países anglosajones también, hasta hoy en día, cuando él dijo de los frescos de la Basílica Superior de Asís que no eran de Giotto, el crucifijo de Santa María Novella tampoco es de Giotto. Pues una gran parte de los americanos hoy en día todavía siguen con estas atribuciones excesivas. Yo no estoy de acuerdo con este parecer. Y él creó, tras él, por medio de sus herederos, un problema para los especialistas del 480, entre los que creen que Giotto hizo los frescos de Asís y los que creen que no. Personalmente estoy convencido de que Giotto efectivamente hizo las dos obras. Y ahora vamos a pasar a Francia con otro más joven, Sterling, que ya falleció. Charles Sterling fue conservador en el Louvre durante toda su vida prácticamente. También fue profesor, tuvo una carrera muy larga
Y tras haber trabajado sobre el siglo XVII en Francia, Georges de la Tour, Le Nain, etc., es uno de los autores principales de una exposición que en Francia es muy célebre. Es una exposición de 1934 en la Orangerie, que se llamaba Los pintores de la realidad en Francia en el siglo XVII. Fue la revelación de que no solamente estaba Poussin y Claude Lorrain o Lebrun, sino que también había una tendencia naturalista o realista en la pintura francesa. Tras ello, decidió cambiar y dedicarse a la pintura francesa, que lo necesitaba. Había mucha mezcla, muchos cuadros atribuidos a España o al contrario. Había una mezcla y lo aclaró todo. Y hasta el final de su vida siguió trabajando. Un año antes de su muerte, siguió publicando artículos y libros para definir la pintura francesa. Trabajé mucho con él. Elegí esta foto porque él había nacido para convencer. A veces yo iba a su casa por la noche cuando tenía un artículo que iba a llegar. Quería leerlo primero, tomaba las fotos, la documentación e intentaba convencer. Y si funcionaba, si él veía que la reacción era positiva, seguía. Le gustaba convencer.